vamos a hablar un poco sobre el perdón y la sanidad, y la idea de esta capacitación es empezar un proceso, un viaje hacia la sanidad y el perdón. ¿Por qué me refiero a un viaje, no? Porque tenemos que ver todo este concepto no como algo que va a suceder en el día de hoy, sino que es algo que vamos a empezar a trabajar, ¿sí?, a lo largo de todo un mes, a través de distintos contenidos que voy a estar dejando en el aula virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sanidad, el perdón, generalmente no es un hecho inmediato. A veces puede ser, ¿no?, que de manera sobrenatural, milagrosa, uno pueda perdonar a las personas que nos han hecho daño, pero muchas veces lo que suele pasar es que el proceso de sanidad justamente lleva un tiempo, lleva un proceso de elaboración. Y vamos a estar dejando en el aula virtual algunos contenidos, algunos videos que van a ayudar realmente a profundizar este tema con algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Ejercicios prácticos que te van a ayudar a trabajar cada uno de estos aspectos que vamos a estar viendo, y sin duda va a ser de mucha ayuda. Estos materiales pueden ser como el puntapié para que ustedes puedan empezar a trabajarlo con alguna consejería. Quizá muchos de ustedes necesiten un apoyo más significativo y quizá sería bueno hacer una consulta psicológica, porque las historias de vida son complejas, ¿no es cierto? No todos han vivido o han sufrido circunstancias similares, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero en el día de hoy es que podamos generar unos conceptos que para muchos pueden ser significativos y trascendentes, y compartir algunos ejercicios prácticos que pueden encaminarte a este proceso de sanidad, ¿sí? ¿Por qué hablamos del perdón en la familia? Sabemos que el proceso de ser padres, obviamente, no es una tarea sencilla, ¿sí? Pero tampoco es una misión imposible, ¿no es cierto? Es complejo, pero no es algo que no puede ser algo inalcanzable, ¿no es cierto? Entendemos que ser padres tiene que ver con algo mucho más que dar de comer, que llevar a los niños al médico, que proveer las necesidades escolares, de trabajar, ¿no?, para cubrir las necesidades, ¿no es cierto? Ser padres va más allá de nuestras obligaciones paternas, ¿no? Tiene que ver un poco con procurar un desarrollo holístico, que permita, digamos, un desarrollo no solamente en aspectos intelectuales, corporales, sino también en cuestiones vinculadas al alma, a la emoción, al espíritu, a la vocación, al carácter, ¿no es cierto?, a la formación de valores. O sea, como padres tenemos la responsabilidad de procurar, sin duda, un desarrollo holístico, ¿sí? Y el mal desempeño como padres, o el mal desempeño que han tenido nuestros padres hacia nosotros, y no solamente afectó ese desarrollo holístico, sino que también genera heridas. Heridas que tienen sin duda un impacto en el desarrollo de los vínculos, ¿sí? A veces no se ha podido construir un vínculo entre padres e hijos, y justamente la razón de por qué no se ha podido construir ese vínculo tiene que ver con heridas emocionales que se han quizá empezado a gestar a partir de la infancia, o heridas que se van transmitiendo quizá por patrones de conducta de generación a generación, ¿no es cierto? Entonces es importante que tratemos de identificar si nosotros o nuestros padres han generado heridas en el campo emocional, porque de alguna forma los platos rotos siempre los terminan pagando las futuras generaciones, ¿sí? Como dice esta frase, nuestros hijos pagan los platos rotos que como padres rompemos. Ahora bien, vamos a pensar un poquito cuáles son las consecuencias, ¿no?, de las heridas emocionales en la familia.
hay muchos efectos que tienen que ver con adolescencias complejas, ¿no? Como la promiscuidad, situaciones vinculadas a adicciones, embarazo adolescente, hasta incluso muchas heridas empiezan a generar problemas de conducta a tal punto de que pueden llegar a tener los jóvenes problemáticas vinculadas a la delincuencia. Pero muchas veces hay heridas que son como ocultas, solapadas, que generan en nuestros hijos situaciones de ansiedad, situaciones como por ejemplo vinculadas a la obesidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuestiones que están estrechamente vinculadas a la baja autoestima, ¿no es cierto? Esto de que nuestros hijos crecen con este síndrome, ¿no?, de niño bueno, ¿no? Esta tendencia o esta necesidad de tener que agradar a todo el mundo, ¿no es cierto? Quizá la raíz de esto tiene que ver con cuestiones vinculadas a heridas emocionales que se han gestado desde su infancia. Adultos vinculados al narcisismo, ¿no es cierto? O niños que de alguna manera empiezan a tener una conducta narcisista, tiene su raíz en la incapacidad que los padres han tenido para generar un buen vínculo, situaciones vinculadas al abandono, a ignorancia, o a veces como una especie de mecanismo de supervivencia, ¿no? Para sobrevivir a contextos de agresividad o ante un contexto donde ni siquiera existían límites adecuados, límites de forma adecuada. Como vemos, los chicos tienen problemas muchas veces de aprendizaje, problemas en la conducta, producto de cuestiones emocionales, ¿sí? Nuestras heridas probablemente hayan gestado en nosotros una idea errónea de lo que es una adecuada paternidad y una adecuada maternidad. Y esto tiene un impacto también en el ámbito espiritual, porque a partir de los vínculos que tenemos entre padres e hijos, también se va gestando nuestra idea de la paternidad de Dios, ¿sí? Como vemos, ¿sí?, si un niño a lo largo de toda su infancia, su adolescencia, no fue amado con esto que veníamos hablando en otras capacitaciones, de esto de los 5 lenguajes del amor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que eran palabra de afirmación, tiempo de calidad, toque físico, actos de servicio y recibir regalos. Estos 5 lenguajes que generalmente los niños los hablan todos y que a medida que va pasando el tiempo, los adolescentes como que van definiendo sus lenguajes primarios. Ahora, si nosotros como papá no amamos a nuestros hijos en estos lenguajes, si nunca afirmamos a nuestros hijos, si no invertimos tiempo de calidad, el niño va creciendo con este concepto de que no es importante para papá y para mamá. Y esto todo obviamente impacta en el desarrollo emocional, ¿sí? Venimos atravesando situaciones como adultos que tienen su origen quizá en las heridas de nuestros propios padres. Muchas veces nuestros padres, en su intento de sanarse, han repetido los mismos errores que sus padres. Y de alguna manera nosotros, si no sanamos esas heridas, tendemos a repetir esos mismos errores con nuestros hijos. Por eso es importante que captemos esta realidad para que salgamos de ese bucle, porque claro, nuestro cerebro nos tiene como metidos en una zona de confort. Él va a tratar de que gastemos la menor energía posible. Y vamos a repetir conductas con tal de no salir de esa zona de confort, porque hacer ese proceso de introspección para darnos cuenta qué cosas, qué actitudes debemos que cambiar, qué cosas realmente tenemos que modificar, genera estrés. Y generalmente eso tiende a evitarse, ¿sí? Hay mucha resistencia. Ahora bien, yo les hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede si no se cicatriza una herida corporal? ¿Sí? Me gustaría que si alguien quiere opinar, lo puede hacer. Yo puse algunos ejemplos. Hay dolor, hay fiebre, uno tiene dificultades para caminar, no sé, ¿a alguien se le ocurre alguna cosa más? Creo que escribiste todos, pero iba yo a decir que llega la amputación, ahí ya está.
Sí, va creciendo, ¿no? La cosa es que va creciendo. Exactamente, quizá una herida chiquita que no le prestamos atención se va haciendo cada vez más grande, puede llegar a infectarse, a tal punto que a veces hasta puede generar problemáticas vinculadas a tener, no sé, no poder caminar, una situación de invalidez, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el remedio para una herida? ¿Qué piensan? Tengo una herida, ¿qué hago? Hago de cuenta, tengo que poner un remedio. ¿Cómo curamos las heridas? Primero la lavas. La lavamos, bien, Pai, muy bien. ¿Qué otra cosa se hace? Se aplica antiséptico, algo así. Bien, bien, José. Perfecto. Aplicamos un remedio que permita justamente la limpieza de esa herida. Y después, obviamente eso, lo que dice José, muchas veces duele, ¿sí? No es algo que ponerle alcohol, agua oxigenada, algún antiséptico, es algo que arde, que duele. Quizá tenemos que apretar la herida para que salga, digamos, la sangre que se acumuló y bueno, es una situación desagradable, pero es necesaria. ¿Para qué? Para que de alguna manera esa cicatriz se cure y se cure adecuadamente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con nuestras situaciones emocionales, ¿no? Con las heridas emocionales? ¿Qué pasa si no se cicatriza una herida emocional? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede pasar? Nos amargamos. Muy bien, Pai. Empieza a generarse sentimientos de amargura, ¿sí? De enojo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede pasar? Resentimientos hacia Bien. las personas. Empieza a generar un resentimiento. Y ven cómo a veces una herida no sanada hace de que un enojo se produzca, se empiece a crecer, ¿no es cierto? Y que ese enojo después, en vez de ser algo momentáneo, pasa a ser algo que termina de alguna manera como poseyendo a la persona, ¿no es cierto? Y la persona vive quizá en un estado de amargura justamente por una herida emocional no sanada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Qué piensan que es el remedio para curar una herida? ¿Te refieres a una herida emocional? Una herida emocional, exactamente. No sé, yo creo que el remedio, o por lo menos lo que he visto con mis hijos, es que el remedio es pedir perdón, o sea, darte cuenta que te equivocaste. A veces pensamos que como padres no nos equivocamos, ¿no? Somos lo máximo. Y resulta que no somos. Entonces, yo creo que pedir perdón y escuchar, ¿no? Escuchar al otro, que el otro siente, porque a veces, o sea, minimizamos como el dolor, ¿no? Del hijo. Y decimos, ay, bueno, ya, esto ya es suficiente, pero no, o sea, los hijos se sienten de una manera bien distinta, ¿no? Entonces creo que pedir perdón, escuchar y también exponer que nos vamos a volver a equivocar, sin duda alguna, y que seguramente vamos a volver a fallar, ¿no? Pero que sí estamos tomando en cuenta lo que está sintiendo y que procuraremos, por lo menos yo lo hago, procuraré no hacerlo más, ¿no? O por lo menos no caer de la misma manera en lo que te estoy dañando. Justamente porque creo que, o sea, que esta raíz de amargura que se va gestando, ¿no? Cuando no arregla, pues después puede ser muy grande, ¿no? Pues ya no hay manera de cortarla, o sea, de acuerdo como esto de la cizaña que va creciendo con la planta buena, que después la cizaña puede ser mucho más grande, ¿no? Y que la cizaña a veces pensamos que solo es como esta cosa de meter cuña, ¿no? Pero no, resulta que la cizaña también es amargura, es rencor, es resentimiento, es nunca haber arreglado y así, ¿no? Y pues después nos hacemos grandes y la planta ya es enorme, ¿no? Creo Bien, que gracias, Claudia. es Es como así como tú decís, humilde. el perdón
es uno de los remedios, y qué importante esto que decías, Claudia, de escuchar, ¿sí? De cómo manejamos el perdón respecto a los hijos, ¿no es cierto? Pero sin duda, el perdón es sumamente importante si nosotros queremos sanar nuestras heridas, ¿sí? Es importante perdonar, ¿sí? Y ahora lo vamos a estar viendo por qué es importante perdonar. Quiero compartir una definición, ¿sí? Que buscando una definición, a mí me gustó esta porque de alguna manera pone el foco en nosotros, no en la persona que nos hace daño, no en las personas que nos hiere, no en la persona que nos hizo sufrir, ¿no? De alguna manera esta definición de perdón pone la lupa en nosotros, ¿sí? Y dice, perdón es mi voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes han infringido una ofensa o un mal acto en contra nuestra, renunciando al deseo de venganza. Como vemos, es el foco de esta definición de perdón, soy yo, ¿sí? Nosotros somos los principales beneficiados al perdonar. Como dice la licenciada Adriana Garibotti, y vamos a estar compartiendo después unos videos que ella preparó, unas clases sobre el perdón, los vamos a estar compartiendo también para que ustedes puedan verla. Ella explica que el perdón es un acto de amor propio, ¿sí? Nos saca, por un lado, de la cárcel en el cual ese enojo, esa amargura, nos tenía prisionero. El perdón nos permite sanar nuestras heridas y rompe estas cadenas que impiden justamente el desarrollo de nuestro potencial. ¿Por qué debo perdonar? ¿Sí? Voy a citar a dos frases, una de la licenciada Diana Garibotti, que les había mencionado, y otra de William Sherpa. No perdonar es como tomar cada día una cucharada de veneno esperando que se muera otro. Y la otra frase que define muy bien es la siguiente: perdonar es dejar de aferrarse a ese alambre de púas al cual teníamos agarrado, ¿sí? Como vemos, perdonar es una decisión, ¿sí? Perdonar es una decisión que deja, en cierta forma, libertad a nuestro corazón. No es un sentimiento, no es algo que yo tengo que sentir para poder perdonar, sino que es una decisión que yo tomo, consciente, para introducirme en este proceso de sanidad y de perdón. Perdonar, básicamente, tenemos que entender que es clave si nosotros queremos sanarnos y ser libres de nuestro pasado. Algo importante para ver si en nuestra vida existen heridas no curadas tiene que ver con esto de recordar situaciones traumáticas o difíciles que hemos vivido en la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, o quizá en situaciones de trabajo. Y una forma de testear si la herida está cicatrizada o no es si puedo recordarla sin rencor. Si yo puedo recordar ese acontecimiento, ese trauma, esa situación difícil que viví, que me hicieron pasar, y lo recuerdo sin esa amargura, sin ese rencor, sin ese dolor, puedo decir que esa herida quizá ya esté sana. Pero si se empieza a generar en mí un malestar, una sensación de amargura, de tristeza, de bronca, probablemente ese es como un semáforo amarillo que me está diciendo, cuidado, acá hay heridas que todavía no se han sanado. Ahora, tenemos que entender que el perdón
es un acto que nosotros hacemos y que no necesariamente va a implicar una reconciliación con la persona que nos ofendió. Porque puede pasar, voy a dar un ejemplo, que tu papá te hizo doler mucho, por ejemplo, ¿no? Tuviste una infancia compleja, difícil, y hoy, por ejemplo, tu papá falleció. Y no vas a poder establecer una reconciliación. No obstante a eso, vos podés perdonarlo, ¿sí? O puede pasar de que ante una situación compleja, familiar, no sé, tu mamá no quiere arrepentirse, no quiere pedir perdón, no reconoce la culpabilidad de lo que te han hecho y no quieren aceptar la responsabilidad. Entonces, si no hay un reconocimiento por parte del que te ofende, si no hay un cambio de actitud, si no hay un reconocimiento de su culpa, si no asumen la responsabilidad, vos podés perdonarlos, pero obviamente no va a haber reconciliación, porque para que haya una reconciliación, tiene que haber, obviamente, un interés de ambas partes. Quiero citar una palabra de la Biblia en Romanos 12 que dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora bien, muchas veces no es posible estar en paz con todos los hombres por esto que habíamos dicho. La persona que me ofendió ya falleció, o la persona que me hace daño no reconoce su horror, al contrario, quizá está cegado y no puede ver con claridad qué es lo que hizo, y muchas veces está cegado por sus propias heridas, ¿no es cierto? Por su propia infancia no resuelta, ¿no es cierto? Que repite este bucle que les habíamos comentado, repitiendo ese esquema que hace de que justamente una persona termine con más heridas. Entonces, la reconciliación es un acto que puede darse como no. A veces es necesario, no sé, ante situaciones de violencia familiar, bueno, el papá, la mamá puede pedir perdón, pero puede repetirse ese patrón de violencia y obviamente es necesario poner límites que protejan la vida de la persona, ¿no es cierto? Entonces, puede haber un acto de perdón, pero obviamente la reconciliación no se va a producir porque se necesita proteger, en este caso, a la víctima. Vamos a compartir dos ejercicios que son prácticos y muy terapéuticos, ¿sí? Que recomienda la licenciada Garibotti para producir este proceso de sanidad. Uno es el de la silla vacía, ¿sí? Es un método que es, por un lado, muy práctico, que a veces es necesario no hacerlo solo, podemos solicitar apoyo psicológico o apoyo pastoral, ¿no es cierto?, o apoyo de algún ser querido que nos quiera, digamos, ayudar en este tema, en donde nosotros podemos colocar una silla vacía y hablar y descargar y decirle a aquella persona todo lo que no nos animamos a decirle en la cara, ya sea porque esa persona no quiere reconciliarse con nosotros, o es una persona terriblemente peligrosa para volver a acercarnos, o es una persona que quizás ya falleció, ¿no es cierto?, y que es imposible volver a tener comunión con esa persona. Entonces, podemos hacer este ejercicio de colocar una silla enfrente y hablarle y decirle todo aquello que no nos animamos o no hemos podido decirle en persona, ¿sí? El ejercicio de la silla vacía es un ejercicio muy liberador, es muy práctico para hacer, y no necesariamente hay que hacerlo una sola vez. Uno lo puede hacer todas las veces que crea necesario, con todas las personas que crea necesario poder hacer este ejercicio terapéutico, ¿sí? Entonces, este ejercicio es muy recomendable. Pueden hacerlo en un espacio donde estén en soledad, tranquilos, donde quizá pueden disponer del momento y del lugar adecuado para poder hacerlo, y hagan el ejercicio. Es muy, pero muy terapéutico. Otro ejercicio que nos ayuda
a entrar en este proceso de sanidad familiar es esto de hacerle una carta al ser querido que nos ofendió, ¿sí? Empezar a escribir todo lo que sentimos hacia esa persona, todo lo que no nos animamos a decirle a esa persona, todo lo que de alguna manera nos da bronca de esa persona, lo escribimos como te salga, aunque taches, aunque enmiendes, así como te sale, se puede inclusive hasta utilizar el lenguaje que quisieras, ¿no es cierto? No es necesario que tenga, digamos, no importa que tenga falta de ortografía, ni tampoco tiene que tener una adecuada cuestión vinculada a la escritura. Como te salga lo escribís y te desahogás escribiendo la carta. Es interesante esta realidad, ¿no? Hay una frase de Dobson Truman, el fundador de los navegantes, que dice que los pensamientos se desenredan cuando pasan por la punta de los dedos, ¿sí? Esto de escribir cómo nos sentimos ordena mucho nuestra mente, ordena mucho nuestras ideas y nos permite de alguna manera sacar todas estas emociones que de alguna manera están estrechamente vinculadas a nuestras heridas, ¿sí? Otro ejercicio, vamos a ver 7 maneras prácticas, ¿sí? 7 maneras prácticas para sanar heridas. La tercera manera práctica tiene que ver con esto que al dolor hay que gastarlo, ¿sí? Como decíamos, no es un hecho inmediato, no es algo de que en el día de hoy, al finalizar esta capacitación, ya vamos a salir con todas nuestras heridas sanadas, ¿no es cierto? Es un proceso y lleva tiempo, por eso es importante que busques estrategias para gastar el dolor. Hablarlo con otra persona es la mejor manera de poner en palabras aquellas cosas que nos duelen. Puede ser un amigo, puede ser un consejero, puede ser un psicólogo, ¿sí? Depende de la gravedad de esa herida, muchas veces vamos a necesitar ayuda profesional. Y también es importante ver el patrón, la constante que se va repitiendo a lo largo de los años, porque puede pasar de que siempre nos encontramos con heridas similares, con situaciones que nos lastiman de manera similar. Hay patrones de conducta que tienen que ver un poco con nuestra personalidad, con determinadas grietas en nuestra personalidad que hacen de que siempre seamos lastimados de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, hablar con un psicólogo, un consultor psicológico, con un acompañamiento es muy, pero muy necesario en muchas oportunidades. También podemos gastar el dolor, no solamente hablándolo, sino también haciendo deportes, ejercicio, escribirlo en un diario, llevar un diario, eso es muy sanador también, esto de empezar a escribir cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más cuesta a muchas personas es empezar a exteriorizar el sufrimiento. Hay personas que directamente lo callan, lo ignoran, lo evitan, y eso después termina, como vamos a ver dentro de un rato, que el cuerpo nos termine pasando factura, ¿sí? Hay muchísimas personas que sufren alergia en la piel, justamente por la incapacidad de poder poner en palabras estas cosas que nos afectan, ¿sí? El cuarto consejo que quiero compartirlos tiene que ver con esta capacidad de convertir el dolor en don, ¿sí? Al dolor lo tenemos que convertirlo, ¿sí? En aquellas actividades o cosas que de alguna manera le den un significado trascendente a la herida que tuvimos, ¿sí? Una forma práctica de conocer cuál puede ser nuestro ministerio, ¿sí? Es identificar áreas en nuestra vida en donde hemos experimentado el consuelo de Dios, ¿sí? Dice en 2 Corintios, Él nos consuela a todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces,
Es probable que quizás si sufriste situaciones vinculadas al abuso, probablemente Dios quiera utilizarte para ayudar a otras personas que hayan sufrido situaciones similares, ¿no es cierto? Y todo tu aprendizaje y toda tu sanidad va a ser estratégicamente usado por Dios para que vos puedas ponerlo al servicio de otras personas. Entonces, que estratégicamente pienses acciones concretas para convertir tu dolor en un don, puede ayudarte a sanarte. Por ejemplo, vos capaz decís, mi papá nunca jugó conmigo, mi papá nunca me prestó atención, nunca pude construir un vínculo con mi papá. Bueno, lo mejor que puedes hacer es saldarlo eso haciéndolo por otra persona. Y la mejor manera de hacerlo es saldarlo con tus hijos. O sea, lo que no recibiste por parte de papá y mamá, hacelo con tus hijos. De esa manera vas a estar saldando y sanando tu corazón al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si vos detectaste que hay una carencia emocional tuya, lo mejor que puedes hacer es dar a otros esto que no recibiste, porque es una manera de sanarte y de convertir ese dolor en un don. Y también algo que es sumamente importante es pedir ayuda, porque el tema de las emociones es complejo y a veces vamos a necesitar que alguien, algunos hermanos en la fe, algún pastor, algún líder, algún acompañamiento psicológico, de alguna manera pueda empezar a quitarnos estas piedras que venimos acumulando a través de los años en nuestra mochila. Somos adultos que caminamos por la vida con una mochila que carga heridas que por no ser sanadas, con el paso de los años, se van haciendo cada vez más pesadas. La pregunta que hoy queremos hacerte es esta, ¿no? ¿Cómo está tu mochila? ¿Sí? Y es importante que nos hagamos esta pregunta, ¿cómo está nuestra mochila? Porque a veces, sin darnos cuenta,
caminamos a lo largo de nuestra vida con un montón de peso que Dios no quiere que carguemos y necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos diga, tenés que sacar todo esto. Es tiempo de empezar a disfrutar de esta libertad. No podemos zambullirnos en el río de la plenitud de Dios si seguimos todavía con esa mochila a cuestas, ¿sí? Por eso lo que hoy queremos hacer es invitarte a un proceso de sanidad, a un camino de sanidad. Te invitamos a que hagas estos ejercicios, que hagas el ejercicio de la silla vacía, el ejercicio de escribirle cartas a aquellas personas que te han ofendido, que hagas el ejercicio de pedir ayuda a algunas personas experimentadas en el tema de las emociones para que puedan de alguna manera darte una mano a quitar cada una de esas piedras que injustamente quizá llevas en tu espalda, ¿sí? El séptimo consejo lo vamos a ver al final, ¿sí? Pero quiero que de alguna manera hablemos rápidamente qué pasa si no perdonamos, ¿sí? Porque el perdón tiene beneficios y si no perdonamos vamos a estar sufriendo las consecuencias. Generalmente el cuerpo nos termina pasando factura. Como dice esta frase, el cuerpo grita lo que la boca calla. Si nosotros no podemos esterilizar ese dolor, si no podemos sanarlo correctamente, van a aparecer quizá enfermedades en la piel, problemas digestivos, situaciones vinculadas como por ejemplo al colon irritable, dificultades para descansar, para dormir, ¿sí? ¿Qué pasa si no perdonamos? Va a pasar que puede ser que explotemos con nuestros hijos, ¿no? Que quizá terminamos descargándonos con las personas que quizá más amamos. Terminamos explotando porque no podemos gestionar de una manera adecuada esta ira que sentimos frente a esta persona que nos hizo doler. Podemos entrar en un proceso depresivo, ¿sí? Justamente porque esta ira se empieza a congelar, porque no hemos tenido la capacidad de poder sacarla de nosotros. Se empieza a generar raíces de amargura o muchas veces, lo que es peor, terminamos repitiendo el modelo, ¿sí? En ese intento de sanarnos, nuestro cerebro termina haciendo con nuestros hijos las mismas heridas que hicieron nuestros padres con nosotros. Y empiezan a estructurarse mecanismos de defensa, ¿no? Como la negación, la represión, el aislarme, el tomar cierta distancia con las personas que me hieren. Empiezo como a creer mentiras, ¿sí? Mentiras que van como condicionando mis demás relaciones. Todos los hombres son iguales, la gente es una porquería, nadie me quiere, todas las mujeres son unas vividoras, el matrimonio arruina a la pareja, nunca voy a mostrar mis emociones. Son como votos que nos hacemos justamente para no entrar en esa área de dolor y sanar estas heridas. Un error muy común es esto de meter la tierra bajo la alfombra. Por miedo a enfrentarnos a ese área de dolor, tendemos a distraernos y a nunca entrar en ese proceso de pedir perdón o de perdonar. Como decía, es importante que si identificamos heridas emocionales en nosotros, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, pidamos perdón o perdonemos, ¿sí? Pero obviamente teniendo en cuenta que a veces la reconciliación no se va a poder hacer. Si esa relación atenta contra tu seguridad, atenta contra el desarrollo emocional de tu familia, directamente hay que poner límites. Y vamos a perdonar a esa persona, pero probablemente no podamos volver a estrechar ese vínculo. Sobre todo si hay situaciones de maltrato, si hay situaciones de violencia, si hay situaciones vinculadas a riesgos de vida. Y puede ser que exista una recuperación si hay, por ejemplo, límites claros. O sea, el tema de la reconciliación es un tema aparte, que cada uno va a ir viendo en función de cómo fue esa persona que te hirió.
Y hay un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con esto de la herida del padre, ¿sí? Porque tiene que ver con situaciones de la infancia que a veces condicionan nuestro desempeño como papás, ¿sí? Sé que estamos un poco justos de tiempo y vamos a dejar estos materiales en el aula virtual para que ustedes puedan seguir viendo, digamos, todo esto que tenemos preparado, ¿no? Pero quiero citar un texto de la Biblia que es Lucas 11, del 11 al 13. Dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿No? Y lamentablemente la mala noticia es que muchas veces hemos tenido situaciones en donde muchos de ustedes quizá hayan tenido un papá que les ha dado una serpiente o un escorpión. ¿Sí? Esto que parece tan loco, ¿no? Bueno, ha sucedido. Y lo que queremos es que justamente reconocer esta situación para entrar en un proceso de sanidad, porque no podemos sanar aquello que no conocemos. Y es importante que trabajes el tema de la herida del padre, y vamos a dejar un documental en el aula virtual, que se llama La herida del padre, para que vos lo puedas leer, está subtitulado. No lo vamos a pasar ahora porque dura aproximadamente 20 minutos, pero explica cómo podés entender y desarrollar todo lo que tiene que ver con la herida de los padres, ¿sí? Porque eso es clave para poder nosotros ejercer una paternidad saludable. ¿Sí? Este es el audiovisual que yo les decía, lo vamos a dejar a disposición para que ustedes puedan verlo. As I began to understand and hear more stories about my dad, his life. Después lo van a poder ver tranquilos. Y el séptimo consejo que queremos darles tiene que ver con esto de rendirnos. A veces va a ser necesario rendirnos frente a el poder de Dios y decir, Señor, necesito que me ayudes a perdonar. Es tanto lo que me han herido, es tanto el dolor que siento, es tanto, me siento incapaz de poder perdonar a esta persona que me hizo tanto sufrir. Y hay una cuestión que tenemos que entender, que si hay alguien que nos comprende, hay alguien que entiende el dolor, es justamente Jesús. Dios es quien sana a quienes tienen el corazón roto, y Él es quien venda todas nuestras heridas. Dice el Salmo 147:3. ¿Sí? Y Dios nos promete que así como puso en nosotros ese querer perdonar, también nos va a ayudar a que podamos dar ese paso, tomar esa decisión, gracias a su buena voluntad. Entonces, a veces nos encontramos frente a situaciones donde nos han herido y parece imposible perdonar. Bueno, lo que queremos decirte en el día de hoy es que Dios es un Dios de imposibles. Y así como ha hecho tantos milagros a lo largo de la historia, Él también puede hacer ese milagro de ayudarnos a perdonar a quienes nos han ofendido y poder empezar una vida libre de esa mochila que no nos deja disfrutar de esa plenitud. Para terminar, y antes de pasar al espacio de preguntas, quiero que trates de hacer un ejercicio de introspección para que puedas ver si existen heridas todavía no sanadas. Y si existen heridas no sanadas, bueno, puedas empezar a aplicar estos conceptos y ejercicios que estuvimos viendo. Porque, como decía, no podemos sanar aquello que no conocemos. Por eso este video nos va a ayudar a identificar cómo está nuestro corazón.
este audiovisual nos ayudó a identificarnos con cómo está nuestro corazón hoy. Y es una muy buena pregunta que podemos hacernos. Es una muy buena oportunidad para pedirle a Dios que restaure nuestro corazón, que Él sane nuestras heridas, que Él moldee nuestro corazón conforme a su corazón. Y para eso necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios para que sea Él el que de alguna manera lo transforme. Por eso hoy quisiera cerrar esta capacitación y antes de entrar a un momento de preguntas, justamente haciendo esto. Que cada uno de ustedes en su lugar pueda decirle a Dios: Señor, te entrego mi corazón. Vos conocés cómo está mi corazón, vos sabés que quizás esté dolido, lastimado, esté roto. Pido, Señor, que bendigas mi corazón. Te entrego mi corazón, que lo sanes. Pido también que transformes mi corazón, que quites todo pecado, toda amargura, todo dolor, y que lo llenes con tu amor. Jesús, te entrego mi vida, la vida de mis hijos. Pedimos que vos sanes, Señor, nuestra familia, que nos ayudes a nosotros a ser instrumento de esa sanidad. Amén.